tema que vamos a estar tratando se llama identidad desconocida. Identidad desconocida, y no tiene que ver con una película, porque por ahí hay una película que se llama así, la de Born Identity, pero no tiene que ver nada con eso. El día de hoy entonces vamos a ver algo que se llama identidad desconocida. Entonces, quería empezar comentándote algo. No sé si tú sabes que una de las estrategias del enemigo para distraernos, para desviar nuestro caminar o simplemente para desviarnos de nuestro propósito es cuestionar tu identidad. No sé si tú habías identificado eso como una estrategia del enemigo que utiliza precisamente con esos fines. Y esa es una de tantas, ¿no? Finalmente en la palabra podemos encontrar que dice que no desconocemos las maquinaciones del enemigo. Entonces, debemos estar claros de lo que el enemigo va haciendo y lo que él quiere hacer para distraernos, ¿no? De tal manera que nosotros podamos, pues realmente estar en el camino correcto, protegidos y de alguna manera no teniendo esos embates de él, ¿no? Entonces, como te decía, una de sus estrategias es cuestionar tu identidad. Tú lo puedes ver desde el principio en el Génesis, cuando se le presenta la serpiente a Eva. Antes de decirle qué es lo que ella tenía que hacer, le viene y le dice, con que Dios te ha dicho, o sea, como cuestionándola en el sentido con que tú tienes una buena relación con el de arriba, a ver, cuéntame qué te ha dicho, ¿no? Y entonces uno cae en ese juego y realmente debemos estar, pues, apercibidos de esa situación. Cuando al Señor Jesucristo se le presenta, también lo primero que le dice antes de decirle las demás cosas de la tentación, empieza a decirle, si eres hijo de Dios, se está cuestionando que era él. De la misma manera se nos presenta. No sé cómo hubiéramos reaccionado tú y yo en esa tentación. Si te hubiera dicho, con que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Yo creo que en el lugar del Señor Jesucristo, si no hubiera yo estado preparado como Él estuvo, le hubiera dicho, sale, va, ¿cuántas piezas de pan te vas a echar, no? A ver, para que vayamos preparando la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el enemigo? Viene a picarte el ego. Viene a decirte, a ver, pues demuéstrame que eres tan bueno, que tienes una buena relación con el de arriba, que de veras te habla. O sea, son cosas que él empieza como a venir, a tentarte de esa manera. Entonces, cuando nosotros no conocemos realmente nuestra identidad, es decir, estamos en esa posición como de identidad desconocida, vamos a caer en su juego. No sé si tú te has dado cuenta que esa estrategia la utiliza mucho con los jóvenes. Y qué bueno que hay jóvenes en esta tarde por aquí. Pero la estrategia que el enemigo utiliza respecto de la identidad es precisamente retar a los jóvenes, ¿no? Cuando los jóvenes quieren ser parte de algún grupo o parte de algo, generalmente son probados de alguna manera. Eso es algo que es como muy común. Sí, quieres pertenecer acá, demuéstrame que puedes hacer esto, o demuéstrame que eres capaz, o demuéstrame que tal cosa, ¿no? De tal manera que nosotros caemos en ese juego. Y cuando nosotros realmente conocemos nuestra identidad, no tenemos que probarle nada a nadie. Apenas escuchaba yo un testimonio de una persona que decía, yo conozco personas millonarias y si tú ves a esas personas, su manera de vestir muchas veces ni siquiera es ostentosa. ¿Por qué? Porque no tienen que demostrarle absolutamente nada a nadie. Por el contrario, la gente que quiere estar en esos niveles o que quiere pertenecer a esos círculos, hace cosas por tratar de llamar la atención o de que lo vean que sí es parte de. ¿Por qué? Porque se viste de determinada manera o porque utiliza ciertas cosas. Entonces, somos tentados a probar quiénes somos. Cuando nosotros conocemos nuestra verdadera identidad, no tenemos que probarle nada a nadie, y mucho menos al diablo. O sea, cuando él venga y te diga, con que esto,
No te tienes que voltear a decir, pues sí, mira, fíjate que sí. Si quieres, te lo demuestro. No, porque él te va a llevar a que caigas en su juego y en sus terrenos te va a dar una revolquiza, ¿no? Generalmente así opera él. Entonces, el enemigo lo que quiere es que tú pierdas ese enfoque de tu identidad. Como te digo, si tú sabes quién eres, no tienes que probarle nada a absolutamente a nadie. ¿Para quién es desconocida tu identidad? Deberíamos empezar preguntándonos eso. ¿Para Dios? No, evidentemente no. Tú lo puedes ver en 2 Timoteo 2:19. Dice, conoce el Señor a los que son suyos, ¿no? Entonces tu identidad no es desconocida para Él. Finalmente, Él te eligió. Entonces tu identidad no es desconocida para Él. Para el enemigo, evidentemente tampoco. Él reconoce la manera en cómo hemos sido sellados. Entonces Él te identifica evidentemente como un hijo de Dios. Por eso, entonces Él viene y te puede probar de esa manera. Ah, ¿con qué eres hijo de Dios? O pues no, que muy santo, y muchas cosas que utilizan, ¿no? Muchas frases que yo creo que han venido a veces a tu mente, a tus pensamientos. Entonces, el enemigo evidentemente sabe quién eres. Por eso te ataca de determinada manera, porque lo que él quiere es que tú te alejes de esa identidad. Ahora, la identidad para quien es desconocida para ti, pues tal vez sí, muchas veces no entendemos o no tenemos una claridad de realmente quiénes somos. Y entonces por eso es que no podemos vivir la vida a la cual hemos sido llamados. ¿Por qué? Porque desconocemos nuestra identidad. Yo te preguntaría, ¿cuál ha sido tu experiencia en el caminar siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál ha sido tu experiencia? No quiero que me respondas, evidentemente, pero sí que te hagas tú esa pregunta. Mi vida ha sido lo que dicen las escrituras que debería ser. O sea, mi vida ha sido realmente una vida de éxito, hablando en términos del Evangelio. Mi vida ha sido una vida de victoria. Mi vida es una vida ascendente, como la detalla las escrituras, va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, va como la luz de la aurora. ¿O cómo ha sido realmente mi caminar? Y mucho de eso tiene que ver con nuestra identidad. Te preguntaría, ¿tú te consideras hijo de Dios? Porque muchas veces ni siquiera nos sentimos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo, como yo te digo, ha venido con ciertas estrategias a tratar de que tú pierdas inclusive esa identidad y que digas, no, no, se me hace que ya no, se me hace que como me he portado de determinada manera o he hecho esto, se me hace que ya perdí hasta el estatus, o que pues no soy digno, o que pueden venir cualquier clase de pensamientos a tu mente. Entonces yo te preguntaría en esta noche, ¿tú te consideras hijo de Dios? Y si sí, ¿por qué? Porque debes estar seguro de quién eres. O sea, finalmente debes conocer tu identidad. Por eso el tema de hoy se llama identidad desconocida. Muchas veces para quien es desconocida esa identidad es para nosotros mismos. Nosotros debemos estar ciertos y claros qué es lo que somos. ¿Ok? Muchas veces cuando tú le preguntas a una persona, cualquier persona en la calle que tú agarres y tú le dices, oye, ¿tú eres hijo de Dios? Te va a decir, sí, claro. Y la clásica respuesta que te dicen es, todos somos hijos de Dios. A cualquiera que tú agarras en la calle y le preguntas, oye, ¿tú eres hijo de Dios? Claro, todos somos hijos de Dios. Y no es cierto. O sea, una cosa es ser criaturas de Dios. Ahí sí todos entramos. Todos somos criaturas. ¿Por qué? Porque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces sí, todos somos criaturas. Hijos, no. Ahí sí hay una diferenciación muy clara que hace la Escritura. Entonces, si tú realmente eres hijo de Dios, debes conocer este tipo de cosas. En Romanos 10:9, ahí viene una de las aclaraciones acerca de los hijos de Dios. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, tienes esa condición de hijo. Más adelante, digo, hay muchos versículos que pueden apoyar lo que te estoy diciendo, que yo creo que los conoces.
Pero hoy quería refrescar un poquito tu memoria diciéndote, ¿sabes qué? Tu identidad, sí, tú sí eres hijo. No eres del montón como los de allá afuera que todos dicen que son hijos cuando no lo son. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos quiénes somos en lo natural. Por eso tenemos un apellido, tenemos una familia. En la vida espiritual, en el ámbito espiritual, es exactamente lo mismo, opera de la misma manera. Tú tienes que estar cierto y claro quién eres, a qué familia perteneces, por qué perteneces a esa familia, ¿no? O sea, tú debes de conocer tu propia historia en esto, ¿ok? ¿Tú has nacido de nuevo? Evidentemente sí, o sea, yo creo que todos los que estamos acá sí, pero muchas veces también llega a haber como esas dudas, híjoles, ¿lo habré hecho bien? Eh, había ocasiones que algo llamaba mi atención, por ejemplo, en ciertas reuniones donde se invitaba a las personas a recibir a Cristo, y yo veía que había hermanos que cada vez que se invitaba se paraban. Yo digo, híjole, pues entonces las otras 20 oraciones anteriores que hizo no las hizo con fe, no estaba confesando, no sabía ni qué hacía, o qué pasa. Porque una vez que tú recibes a Cristo y naces de nuevo, es suficiente. O sea, no es que tengas que estar recibiendo a Cristo cada 8 días. Adelante, Pati. Lo que pasa es que cuando eres nuevo y como resbalas y resbalas y resbalas, crees que tienes que volver a hacer la oración de fe para que te vuelva a perdonar. Bueno, eso a mí me pasaba, por eso lo hice como 150,000 veces. Bueno, no me refería a ti, Pati, en las celebraciones. No, Otro pero, hermano. no, pero es un testimonio, ¿no? Claro. Que hay que especificarles que con una sola vez que la hagan es suficiente, pero mucha Exacto. gente no lo sabe. Exactamente. Sí, por ejemplo, te lo voy a poner en términos naturales. No sé si alguna vez te ha pasado que tal vez tú digas, hijo, les parece que soy el adoptado, ¿no? O no te sientas parte de tu familia, o no sientas que eres parte del núcleo al que perteneces. Por eso vuelves a nacer, o sea, te vuelven a meter en la panza y vuelves a nacer. Pues no, lo mismo pasa en la vida cristiana. Una vez es suficiente, porque la sangre de Cristo es suficiente para perdonarte, para limpiarte, para redimirte, para acercarte a Dios, para traer la paz de Él a tu vida, para consagrarte. O sea, finalmente su sangre es suficiente, no necesitas nada más. Evidentemente, como decía Patti, hay ocasiones en las cuales evidentemente no entendemos lo que estamos haciendo. Ese yo creo que tal vez es un punto que debería aclararse desde el púlpito cuando se hace la invitación. ¿Qué es lo que se está haciendo, no? Porque la gente a lo mejor dice, bueno, no sé, levantaron la mano, pues yo también la levanto, o se pararon, pues me paro y pues siento la presión de quien me invitó, pues entonces me paro y hago lo que están diciendo, pero no sé ni lo que hice, ¿no? O sea, finalmente puede haber esa situación en nosotros. Pero yo digo, te lo comentaba porque sí, a veces ni siquiera sabemos que ya somos hijos de Dios o no nos sentimos hijos de Dios. Y entonces creemos no haber nacido de nuevo. Y entonces hacemos cosas que indicarían que no lo somos y que necesitamos para sentirnos que sí somos, cuando realmente pues ya las cosas son diferentes. O sea, una vez que tú naces de nuevo, ya está esa situación en ti, tú ya eres hijo. Y debemos creérnosla, porque como te estaba yo comentando, no necesariamente nos sabemos hijos de Dios o nos sentimos hijos de Dios. Ahora, hay otra cosa, muchas veces no sabemos tampoco qué es lo que estaba muerto en nosotros, porque mucho se predica y mucho se dice, no, es que pasamos de muerte a vida, pasamos de las tinieblas a la luz, y hay muchos conceptos que se utilizan y que muchas veces ni siquiera entendemos y dices, bueno, pues sí, yo nací de nuevo, no, pues qué padre, ¿no? Y cómo es, ¿tú sabes cómo es que estabas muerto?
Y muchas veces, pues sí, pues es porque estaba alejado de Dios. Bueno, realmente lo que estaba muerto en nosotros es el espíritu. Eso es lo que estaba muerto en nosotros, porque el espíritu es lo que nos permite tener esa relación con Dios. Entonces debemos ir como entendiendo esos conceptos. Tú en Juan capítulo 3, de los versículos 1 al 15, no te los voy a leer todos, pero ahí hay una historia de Nicodemo cuando se acerca con el Señor Jesucristo. Y viene de noche y le dice, bueno, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie hace las señales que tú haces. Y no las pueden hacer a menos que Dios esté con él. Entonces Jesús se voltea y le dice, bueno, ok, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está usando esa terminología, bueno, necesitamos nacer de nuevo. Y Nicodemo pues le dice, bueno, entonces, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo se va a llevar a cabo? Y entonces lo que Jesús orienta le dice, de cierto te digo, ese es en el versículo 5, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, le está diciendo, tú Nicodemo, pues sí, finalmente eres carne. Así como naciste no es que vuelvas a entrar al vientre de tu madre, sino lo que tiene que nacer de nuevo es tu espíritu. Ahí está muy clara esa parte. En los versículos 14 y 15 te está diciendo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, muchas veces no entendemos ni siquiera qué es el proceso de nacer de nuevo o qué es lo que nace de nuevo. ¿Ok? En Romanos 8:15 dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y aquí hay algo bien, bien interesante que no es el tema de hoy, pero bueno, sale a colación por la cita que te estoy diciendo. Muchas veces nosotros estamos esclavos en ese temor y no hemos recibido ese espíritu. ¿Por qué nos mantenemos ahí si esa no es nuestra condición? Nuestra identidad no es permanecer en temor. Hemos recibido un espíritu que es de adopción con el cual clamamos Abba Padre. Y ahí sigue diciendo, ahí en ese mismo capítulo, en los versículos 16 y 17, que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y entonces ya vienen ciertas condiciones que tú tienes de ventaja por ser hijo de Dios. Está diciendo, bueno, si eres hijo, entonces también eres heredero, heredero y coheredero con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Y ahorita esta palabra de padecemos te voy a hacer referencia un poquito más adelante a ello, porque muchas veces no entendemos también a qué se refiere, o decimos, no, yo lo que quise es venir a Cristo para ya no sufrir, ¿no? Bueno, pues tampoco eso es lo que nos ofreció, ¿no? No nos ofreció una vida color de rosa, ni tampoco dijo, bueno, el que venga a mí ya nunca más va a sufrir, ¿no? Pero debemos entender para qué es el padecimiento al que se está refiriendo. Ahorita un poquito más adelante te hago esa precisión. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Te quiero leer también, citar a la palabra en Gálatas 3:27, donde dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué quiere decir? ¿Gálatas qué? ¿Tres qué, perdón? 27, Gálatas 3:27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ahorita también te voy a hacer esa aclaración porque eso tiene que ver con el nuevo nacimiento, esa parte del ser revestidos. Pero debemos entender que si estamos revestidos de Él, entonces sí somos capaces de hacer las cosas que Él nos solicita en la medida que Él las solicita y para lo que Él las solicita. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Si nosotros somos esas nuevas criaturas, si hemos nacido de nuevo, si hemos sido revestidos de Cristo, tenemos su capacidad, tenemos sus habilidades, tenemos la oportunidad de caminar y vencer, porque ahora somos esos hijos. Entonces tenemos, como te decía, conocer esa identidad. En 1 Corintios 12, capítulo 12, versículos 12 y 13, aquí es donde te decía que iba yo a hacerte un poquito la aclaración acerca de lo que sucede con el nuevo nacimiento. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Acá quiero hacerte la aclaración de qué es lo que sucede cuando nacemos de nuevo para que tengamos claro el por qué somos lo que somos. ¿Ok? Dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Yo te preguntaba hace rato si sabíamos qué es lo que pasaba cuando nacíamos de nuevo. ¿Qué es lo que nacía de nuevo o qué es lo que pasaba de muerte a vida? Y yo te estaba diciendo que era nuestro espíritu. ¿Ok? ¿Qué pasa con nuestro espíritu? Que nuestro espíritu es introducido en un cuerpo. ¿En qué cuerpo es introducido? En el de Cristo, efectivamente. Por eso el versículo que estaba diciendo que somos revestidos de Cristo está haciendo referencia a esto. Nuestro espíritu es metido en el cuerpo de Cristo. Estamos siendo revestidos de Él. ¿Okay? Entonces, debemos conocer esto porque entonces si estamos dentro de ese cuerpo, vamos a ser revestidos por Él. Estamos sumergidos en Cristo. Entonces nuestra identidad radica ahí dentro. Por eso nos llamamos cristianos. Somos como esos pequeños Cristos. Somos lo que Él es. Esa es nuestra identidad. Entonces, cuando tú conoces tu identidad y conoces el potencial de tu identidad, evidentemente tu vida va a ser diferente. Vas a poder caminar en una dimensión distinta. ¿Ok? Entonces, cuando naces de nuevo, tu espíritu es el que es introducido en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Esto tiene que ver con la doctrina de bautismos, que bueno, no es el tema de hoy tampoco, ¿verdad? Pero son principios como aislados que tienen que ver con el bautismo. Esto, cuando nacemos de nuevo, es prácticamente como un bautismo. Estamos siendo sumergidos. Parte de nosotros está siendo sumergida en un elemento. Es decir, en este caso, nuestro espíritu está siendo introducido en el cuerpo de Cristo. Por eso somos parte de ese cuerpo. Por eso la palabra dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia. Y no es que nada más digas, bueno, ya soy cristiano, ahora soy parte de una congregación y eso ya es ser parte del cuerpo de Cristo, nada más porque me reúno, ¿no? Literalmente tu espíritu fue sumergido en el cuerpo de Cristo. Por eso dice que el que se une a Él, un espíritu es con Él. Eso dice la palabra. Entonces estamos siendo vinculados directamente con Cristo, estamos siendo unidos, somos ahora uno solo. Por eso es que podemos hacer lo que Él hizo. Y como decía, aún cosas mayores. ¿Por qué? Pues porque el potencial que hay y el poder que hay no tiene límites. Y eso que no está registrado todo lo que Él hizo. Imagínate si estuviera registrado, como dice Lucas, si mal no estoy, no cabría en todos los libros del mundo todos los milagros que Él hizo y solo en 3 años y medio. Imagínate lo que nosotros podemos hacer. Tampoco podría caber los registros. Entonces, debemos tener clara esta parte, ¿ok? Entonces, ahora, quería preguntarte de igual manera si conoces el principio de muerte, sepultura y resurrección. Ahorita te explico por qué. Pero bueno, creo que todo el mundo entendemos ese principio porque es un principio y una ley divina que opera en lo natural. En Juan 12:24 tú puedes encontrar este principio. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cualquier semilla que tú siembres en la tierra va a pasar ese proceso: muerte, sepultura y resurrección. Ahora, esto no funciona solamente con conocerlo. Es indispensable que tú y yo lo vivamos. Porque mucho se habla también
de que nosotros debemos morir a nosotros mismos. Eso habla mucho la palabra y decimos, bueno, pero si yo ya pasé de muerte a vida, pues yo ya morí, ¿no? O sea, ya es decir, ya ahora soy hijo de Dios, entonces ya mi espíritu pasó a vida, sí, pero ahí viene entonces la parte a la que se refiere el apóstol Pablo, donde dice, hay una lucha entre lo que mi espíritu quiere, porque ya está revestido de Cristo, y evidentemente, ¿qué va a querer? Pues lo que Cristo quería, lo que Él quiere. Finalmente eso es lo que va a querer mi espíritu. Pero ¿qué pasa con mi carne? En mi carne hay una lucha. ¿Qué debo hacer? Ceder. Debo de rendirme, debo de morir a mí mismo. De tal manera que entonces mi nueva identidad, mi nueva naturaleza, sea la que domine por encima de lo que mi carne quiere. Por eso yo te hacía a esto me refería cuando ¿dónde estaba? No me acuerdo en qué cita te estaba yo diciendo que venía lo del padecimiento, que te dije ahorita te hago referencia un poquito más adelante, pero bueno, somos pasados por diversas pruebas, por padecimiento, para que aprendamos esos principios. Si nosotros aprendemos a morir a nosotros mismos, las cosas van a ser más sencillas. Pero ¿qué pasa? Nos aferramos. No dejamos que nuestra carne realmente muera. Y entonces batallamos a veces con las mismas cosas, porque no aprendemos a ceder, no aprendemos a morir a nosotros mismos. En Juan 12:25 dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aquí está hablando muy claro la diferencia de cuando nosotros queremos atesorar y aferrarnos aún a nuestra propia vida. Y no dejamos que ese principio opere en nosotros, que realmente muramos nosotros para que Él sea el que viva. Debemos menguar nosotros para que Él crezca. Como yo te digo, estamos revestidos de Cristo en nuestro espíritu, pero nuestra carne pues sigue siendo carne. Y si no dejamos que ese revestimiento realmente tome su posición por encima de la carne, seguiremos teniendo esas luchas y esas batallas. Si el morir nos estresa, si el morir nos entristece a nosotros mismos, entonces lo que quiere decir es que seguimos viviendo para nosotros mismos y no para aquel que dio su vida y se entregó por nosotros. ¿Por qué crees que en Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Porque aprendió a morir a sí mismo. Y entonces lo que a él le importaba era realmente lo que Cristo quería. Si estaba revestido de él, entonces le importaba más eso que su propia vida. Nosotros hemos sido destinados a dar fruto y a vivir esa vida abundante a la cual Él nos ha llamado, a esa vida sobrenatural donde la bendición de Dios estará en niveles en los que ni siquiera imaginamos el día de hoy. Pero debemos aprender a morir a nosotros mismos para que eso sea una realidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay enfermedad? Cuando es uno, pues todavía es un poquito más simple, ¿no? Pero cuando toca a nuestros hijos, es muy complejo el que uno puede decir, sí, Señor, pues su vida te pertenece y haz lo que tú quieras. No, realmente estamos aferrados a todo aquello que para nosotros es importante, lo que es nuestra vida. Muchas veces, como les decimos a nuestros hijos, mi vida, ¿no? Y a veces esa es la realidad, son nuestra vida. Y cuando nos cuesta morir a todo eso, por eso pasamos a veces prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, hasta que aprendamos esos principios de morir a nosotros mismos. Porque a veces tenemos necesidad de cosas y el Señor nos permite pasar por esas necesidades
Pues porque estamos aferrados. No, es que yo tengo que tener y tengo que hacer y tengo que vivir y tengo que viajar y tengo que hacer esto. Y a veces el Señor nos mantiene a raya para decir, eso es lo que realmente vale la pena o yo soy el que valgo la pena. Cuando aprendemos a ceder todas esas cosas, es como si el Señor dijera, ya aprendiste la lección, ok, ya vi que eres un buen administrador de lo que te dé, te voy a dar a manos llenas. Y muchas veces no carburamos esos principios. Y digo, no carburamos porque yo paso por las mismas pruebas que pasan ustedes, ¿no? Estamos en el mismo caminar y padecemos las mismas cosas y nos cuestan las mismas cosas y no aprendemos realmente tan rápido como deberíamos para que podamos estar en un nivel distinto. Necesitamos ir a esa vida sobrenatural. Tenemos esa capacidad, como te digo, estamos revestidos de Cristo. Entonces, debemos entender que todo eso que puede venir a nuestra vida, pues Cristo ya lo venció. O sea, Él venció al mundo, venció a la carne, venció la tentación, venció todas aquellas cosas que vinieron hacia su vida. Él tuvo la oportunidad de valorar su vida como tú y yo la valoramos. Pero ¿qué hizo? Dice la palabra que Él afirmó su rostro y fue. Y nosotros lo vemos como ese acto de amor, ¿no? Porque él si él no hubiera ido a la cruz, entonces sí aplicaría lo que dice la Biblia, vana sería nuestra fe, porque evidentemente no hubiera pasado ese proceso al cual venía. Él no valoró su vida para que tú y yo tuviésemos esa vida. Nosotros debemos seguir su ejemplo, debemos no valorar ni siquiera nuestras propias vidas, para que entonces Él realmente sea en nosotros y entonces podamos vivir esa vida abundante a la cual hemos sido llamados. Y nuestra vida pueda ser esa vida de victoria a la cual hemos sido llamados. Entonces, el día de hoy, pues arrancamos con algunos principios básicos acerca de la identidad. Como te decía, por eso se llamaba identidad desconocida, porque muchas veces desconocemos realmente todo lo que somos y a quién pertenecemos y de quién estamos revestidos. Entonces, vamos a ir tratando algunos otros aspectos que creo importantes en las siguientes reuniones, de tal manera que nosotros podamos tener una identidad realmente firme y que cuando vengan aún las tentaciones del enemigo, tú tengas la habilidad de sortearlas de la manera correcta, como yo te decía, sin tener que demostrarle absolutamente nada a nadie, porque tú sabes quién eres y sabes lo que vales y sabes a quién le perteneces.